Buenos días, tardes, noches, dependiendo en qué horario estén viendo el video, compañeros. Nosotras somos el equipo 1, formado por nuestra compañera Alexia, nuestra compañera Brenda, nuestra compañera Andrea y su servidora Suri. Y el tema que vamos a hablar es ventilación y mecánica ventilatoria. Para empezar, el temario nos marcaba los componentes del aire atmosférico. Según el libro de Anatomía y Fisiología de Saladín, nos muestran estos gases que son componentes del aire atmosférico. Tenemos eh, que el más abundante va a ser el nitrógeno con un 78.6%, tenemos al oxígeno con un 20.9%, al dióxido de carbono con un 0.04% y de ahí ya nos menciona solo el vapor de agua con una cantidad variable y al argón, neón, helio, metano y ozono. En otro libro que no recuerdo cómo se llama, pero se los voy a mandar. Nos menciona igual los componentes, pero aquí ya nos da una concentración aproximada de los gases que no venían en el cuadro anterior. Ajá. Por ejemplo, el argón con un 0.9, el neón con un 0.001 y así sucesivamente. Ahora que hemos visto los componentes del aire atmosférico, también tenemos que ver las capas de la atmósfera. Para empezar, la atmósfera, ¿qué es? Es una capa gaseosa que va a rodear a la Tierra. La atmósfera va a ser como nuestra protección, es decir, esta capa va a sellar el planeta y nos va a proteger del vacío del espacio, especialmente de la radiación electromagnética emitida por el Sol y también de los meteoritos. También pues la atmósfera va a estar dividida en 5 capas que desde la superficie terrestre hacia el espacio vamos a tener las 5 capas, que es la troposfera, estratosfera, mesósfera, termósfera y exósfera. Bien, vamos a empezar con la troposfera. Como lo mencionamos hace unos segundos, esta va a ser la capa más baja de la atmósfera. Va a extenderse desde la superficie terrestre hasta donde se va a unir con la estratosfera. Ajá. En esta capa se van a incluir los procesos climáticos de la Tierra y también incluye el aire que nosotros respiramos en la troposfera. Una de sus características es que mientras aumente la altura, su temperatura va a disminuir. Aquí también lo podemos ver. Otra de sus características va a ser que el aire de la troposfera va a ser menos denso a medida que incrementa la altura, es decir, aquí en su límite con la estratosfera el aire va a ser menos denso a diferencia de la superficie terrestre. De allí nos vamos a ir a la siguiente capa, que es la estratosfera. Esta pues es la segunda capa de la atmósfera y también algo importante de la estratosfera es que el 90% de la capa de ozono se encuentra en la parte superior, es decir, por ahí. A la mayor parte de el 90% de la capa de ozono. Y esa capa, pues todos sabemos que es muy importante para la supervivencia de la vida en la Tierra, ¿no? Porque absorbe la radiación UV del Sol. Pero ¿qué es la capa de ozono? La capa de ozono va a ser una capa, descrita como una masa de gases protectores que se adhiere a nuestro planeta. Y debido a los gases de ozono en las capas superiores de la estratosfera, absorben la intensa radiación de la radiación ultravioleta del Sol.
y la temperatura estratosférica aumenta con la altura. Es decir, si aquí en la troposfera aumentaba la altura y disminuía la temperatura, ahora en la estratosfera va a aumentar la altura y también va a aumentar la temperatura. De ahí la siguiente capa va a ser la mesósfera. En la mesósfera su temperatura va a volverse más fría conforme vaya aumentando la distancia con la superficie terrestre, es decir, conforme vaya aumentando la altura, pues se va a volver más fría la temperatura de la mesósfera. Y también sus componentes, los gases que hay en la mesósfera son de baja densidad y están compuestos por oxígeno, dióxido de carbono y nitrógeno en casi la misma proporción que los gases de la troposfera. Las principales diferencias entre estas dos capas es que el aire menos denso es el de la mesósfera y su poco nivel de vapor de agua y su mayor porcentaje de ozono. Esa es la diferencia entre estas dos, el porcentaje de cada gas, porque son, según esto, los mismos componentes. Y también en la mesósfera va a ser la capa atmosférica más fría. De ahí nuestra siguiente capa va a ser la termósfera. Esta, al igual que la estratosfera, la temperatura va a aumentar conforme vaya aumentando la distancia entre la superficie terrestre. Entre más haya distancia, entre más altura vaya, va a aumentar también la temperatura, igual que la estratosfera. Es considerada como parte de la atmósfera terrestre, pero como tiene una densidad de aire baja, a menudo se considera parte ya del espacio exterior. Y nuestra siguiente capa, la exosfera. Esta está compuesta principalmente por densidades muy bajas de hidrógeno, helio y otras moléculas más pesadas, incluyendo nitrógeno, oxígeno y dióxido de carbono, más cerca de la exobase. Su importancia de la exosfera es que, aunque digamos, bueno, pues que es la última capa que está muy lejos de nosotros, su importancia y su función es que constituye la primera línea de defensa del planeta contra los rayos del sol. Y no solo eso, sino también es la primera capa que entra en contacto y protege a la Tierra de los meteoros, asteroides y rayos cósmicos. Bien, vamos a tener aquí la primera caída de la presión parcial del oxígeno. Bueno, aquí la carencia de oxígeno a grandes alturas es consecuencia de la disminución de la presión atmosférica y no de la concentración del gas. La presión atmosférica va a disminuir a medida que asciende sobre el nivel del mar, y como la presión atmosférica disminuye, la presión del oxígeno también va a descender. Cuando se produce la inspiración, el aire va a ingresar a la vía aérea superior, y esta estructura anatómica va a cumplir funciones, como ya lo hemos visto, de limpieza, calentamiento, humidificación de los gases inspirados, por lo cual normalmente se encuentra en ella vapor de agua. Y este nuevo gas va a ocupar un volumen y, por supuesto, va a ejercer una presión. Y su
este valor de su valor aproximado de la presión que va a ejercer este gas va a ser de no me sale 47 milímetros de milímetros de mercurio, ya saben, ¿no? Traté de hacerlo así, pero no me salió, amigos, perdonen. Bueno, entonces la presión de este gas en la mezcla debe de sumarse a la presión del oxígeno y a la presión de nitrógeno, pero la sumatoria nunca excederá el valor de la presión atmosférica, y así es como se cumple la ley de Dalton, que más adelante se les va a explicar. Entonces se va a producir un desplazamiento de oxígeno de la mezcla gaseosa de la vía aérea superior, y se va a generar un fenómeno conocido como la primera caída. Ok. En su recorrido hacia el alveolo a través del espacio muerto anatómico, la presión del oxígeno no va a experimentar ninguna variación, puesto que los gases circulantes no se van a adicionar, no se adiciona ningún otro gas. ¿Ok? Pero más allá, en el ámbito alveolar, va a aparecer un gas diferente en la mezcla. Y este es, correcto, el dióxido de carbono. Entonces, este gas, obedeciendo la ley de Dalton, este cuarto gas de la mezcla gaseosa va a ejercer una presión, y también determina en el ámbito alveolar la segunda caída en la presión parcial del oxígeno, produciéndose entonces un valor nuevo de la presión. Y bueno, aquí está un cuadro en el que se menciona pues las ubicaciones, la altura que tiene en el nivel del mar y las presiones de los gases. Ajá. Bien, ahora vamos a hablar sobre este evangelista Torricelli. ¿Quién fue? Él fue un físico y matemático italiano, nacido en 1608, que descubre la forma de medir la presión atmosférica mediante el barómetro de mercurio, que por cierto fue inventado por él. ¿Okay? Y bueno, en aquel entonces había un problema en Florencia. Este problema era relativo a la distribución del agua potable hasta el Palacio Ducal de Cosimo II. Las bombas aspirantes eran incapaces de elevar el agua ni siquiera hasta el primer piso, desde un pozo que tenía aproximadamente unos 10 metros de profundidad. Entonces los ingenieros de Cosimo pues no habían podido construir una bomba que fuera capaz de extraer agua desde esa profundidad. Entonces dijeron, no, bueno, pues nosotros no podemos, pero a ver, Galileo se puede, ¿no? Y cuando le confían ese trabajo, esa cuestión, Galileo no puede resolver el problema y dice, no, es que el agua está muy pesada, por eso no se puede. Entonces, en 1643, Torricelli prueba que utilizando mercurio, la presión atmosférica equilibra al líquido en un nivel determinado, pero no lo hace elevarse más. A partir de ese entonces, de que Torricelli descubre eso y de que lo da a conocer, en Florencia emplearon dos bombas aspirantes, una que recogía el agua que la inferior había subido, y así es como se pudo solucionar ese problema.
¿En qué consistía su experimento? Bueno, su experimento consistió en introducir en una cubeta de mercurio un tubo de vidrio aproximadamente de 1 metro de largo, cerrado en la parte superior y abierto en la inferior y lleno de mercurio. El líquido comenzaba a descender hasta un punto y después se detenía, y la altura alcanzada es independiente de la forma y la orientación del tubo, siendo de unos 760 milímetros, pues había una fuerza que le impedía descender más, y mientras sobre la columna del tubo se hacía el vacío, comprobando de esta manera su existencia en contra de la hipótesis de Aristóteles que dice la materia es compacta y continua y no tolera ningún vacío. Y esa fuerza que impedía que bajara más, pues es la presión atmosférica. Y pues con ello Torricelli proporciona un método de medida de la presión atmosférica, y en 1644 enuncia que la presión de la atmósfera era igual a la ejercida por una columna de mercurio de unos 760 milímetros de altura aproximadamente, y ello corresponde a que la presión de la atmósfera sería menor a medida que la altura aumentase sobre el nivel del mar. Ahora, ya vimos que aquel fenómeno que impedía que descendiera más la presión atmosférica. Muy bien, y ahora, ¿qué es la presión atmosférica? La presión es la presión que ejerce la atmósfera que rodea la Tierra. Ya vimos también que era la atmósfera. Es la presión que ejerce la atmósfera que rodea la Tierra sobre todos los objetos que se hallan en contacto con ella. Y bueno, en el nivel del mar es de 760 milímetros de mercurio en promedio, o por definición una atmósfera. ¿Ok? Y bueno, la presión atmosférica total es la suma de las contribuciones de los gases individuales, y a este principio se le conoce como la ley de Dalton, que será la próxima, más adelante de nuestra exposición, mis compañeras la darán a conocer. Y bueno, aquí tenemos la presión atmosférica del Everest y de la Ciudad de México. Tenemos que el monte Everest está a 8.848 metros, lo que es igual, su presión atmosférica va a ser de 248 milímetros de mercurio. Y sabemos que es más alto. Y ahora, aquí en México, la Ciudad de México, está a 2.250 metros a nivel del mar. Entonces su presión atmosférica es de 586. Y aquí es como se comprueba. Sabemos que este es el monte más alto. Conforme aumenta la altura, la presión atmosférica disminuye. Esta altura es mayor a esta, por lo tanto su presión atmosférica es menor, y en este caso es mayor. Y vamos a tener aquí ahora el número de Avogadro. El número de Avogadro también se le puede llamar constante de Avogadro, y va a ser el número de partículas constituyentes de una sustancia que se pueden encontrar en la cantidad de 1 mol de dicha sustancia. Y dicho en términos un poco más simples, es un factor de proporción que pone en relación la masa típica de una sustancia y la masa presente en una muestra de la misma. Bueno, como decía, se puede encontrar en la cantidad de 1 mol. ¿Pero qué es 1 mol? Aquí lo tenemos. El mol es definido como la cantidad de materia que poseen las partículas, es decir, los átomos y las entidades elementales. Y bueno, aquí el valor de aceptado de esta constante del número de Avogadro, o de 1 mol, es igual a, aquí está todo eso. Y bueno, esto se le atribuye la invención de esta constante a Amadeo Avogadro,
que fue un científico italiano de inicios del siglo XXI, quien propuso por primera vez en 1811 que un volumen de un gas a una determinada presión y temperatura contiene la misma cantidad de átomos o moléculas, independientemente de la naturaleza misma del gas. Y el número de Avogadro fue postulado en 1909 con este nombre por parte del físico francés Jean Perre, no sé si lo pronuncié bien, y ganó el premio Nobel de Física en 1926. Y también ahora tenemos teoría cinética molecular. Y aquí tenemos los postulados. Uno de sus postulados dice que la sustancia materia componente de los cuerpos está constituida por pequeñísimas partículas, átomos, moléculas o agrupaciones de ellas, ¿no? Todo lo que veamos está compuesto por pequeñas partículas, como los átomos. También nos dice que entre las partículas constituyentes de los cuerpos existen espacios vacíos. Y entre estos espacios también las moléculas van a tener como fuerzas de cohesión, sí se dice así, ¿verdad? Bueno, las partículas interactúan entre sí de forma que cuando se las quiere separar se atraen y cuando se las quiere unir más se repelan. Y también las partículas se encuentran en constante movimiento. Otra es que cuando aumenta la temperatura va a aumentar la velocidad. O sea, aquí en esta imagen podemos ver, es como la anterior, pero ahora pues aquí tenemos nuestras pequeñas partículas, ¿no? Cuando tenemos algo sólido, vamos a ver que estas partículas van a estar muy pegadas, pero no por eso significa que van a estar así quietas, sino que van a estar como que vibrando, y es así como se van a encontrar, ¿no? Es como si en un salón nos metieran a muchos y pues vamos a tener unos ligeros movimientos, ¿no? Aunque no tengamos mucho espacio. Pero cuando ahora se vuelve un líquido, vemos que ahora su espacio aumenta y van a poder moverse entre sí. Y ahora, cuando es un gas, como dice el postulado, que cuando aumenta la temperatura, aumenta la velocidad. Es decir, cuando pones a hervir el agua para tu café y empieza a calentarse, a evaporarse, a convertirse en un gas, las partículas van a estar así como locas, como si le dieras dulces a un niño. Van a tener más movimiento y van a tener pues más espacio, por ende van a poder tener más, moverse libremente. Bueno, primero vamos a empezar con la Ley General de los Gases, que es una ley que combina la ley de Boyle, la ley de Charles y la ley de Gay-Lussac. Estas leyes matemáticamente se refieren a cada una de las variables termodinámicas con relación a otra, mientras todo lo demás se mantiene constante. En esta ley podemos ver la interdependencia de estas variables, ya que establece que la relación entre el producto presión-volumen y la temperatura de un sistema permanece constante. Se puede formular como presión por volumen entre temperatura es igual a K, que es una constante. Pero ya que casi siempre se hace una comparación entre un antes y un después, también la podemos formular como presión 1 por volumen 1 entre temperatura 1 nos va a dar igual a presión 2 por volumen 2 entre temperatura 2. Podemos entender mejor esta ley abordando cada ley por separado. Entonces primero vamos a ver la ley de Boyle-Mariotte. En esta ley se muestra una relación del volumen con la presión y establece que en condiciones de temperatura constante
el volumen y la presión de un gas dentro de un recipiente interactúan en forma inversamente proporcional. En nuestro sistema respiratorio, los dos recipientes van a ser el primero, la atmósfera, y el segundo, la cavidad torácica, y van a estar comunicados por un tubo que serían nuestras vías aéreas. Con ello podemos decir que cada uno tiene un espacio o volumen ocupado por gases que ejercen presión y que en reposo su presión va a ser la misma debido a la comunicación que ya habíamos dicho. En la imagen pues, se muestra en pocas palabras pues, lo que sería la ley, y podemos ver que si la presión aumenta, el volumen disminuye y viceversa. Si la presión disminuye, el volumen aumenta. Todo esto solo si la temperatura se mantiene constante, eso quiere decir que no cambia. Ahora la ley de Charles. La ley de Charles expresa que a presión constante el volumen de un gas es inversamente proporcional a la temperatura absoluta del mismo. ¿Esto qué quiere decir? Que si la temperatura sube, el volumen también aumenta. O al contrario, si la temperatura disminuye, el volumen también lo hace. Esto ocurre solo si la presión es constante. Y lo podemos ver aquí en la imagen animada que les puse. En el círculo derecho se encuentra la temperatura, que cuando sube marca una línea pues constante porque el volumen y la temperatura aumenta, mientras que el circulito del lado izquierdo es la presión y este se mantiene constante. Pues matemáticamente lo podemos expresar como V sobre T es igual a K, siendo V el volumen, T la temperatura y K la constante. Hay que recordar que para pasar grados Celsius a Kelvin se le suman 273. Esto se los digo porque la temperatura siempre se va a expresar en grados Kelvin. Ahora la ley de Gay-Lussac. Esta ley expresa que a volumen constante la presión del gas es directamente proporcional a la temperatura en Kelvin. La podemos expresar como presión sobre temperatura es igual a constante, pero como ya les había dicho, estas leyes casi siempre se utilizan para comparar un antes y un después. Entonces también la podemos expresar como presión 1 sobre temperatura 1 es igual a presión 2 sobre temperatura 2, y aquí en la imagen pues podemos ver más o menos de qué se trata. La ley de Dalton. Bueno, cuando se mezclan dos o más gases sin que ocurra una reacción, cada uno de ellos va a ocupar el volumen del recipiente como si se encontrara solo. Aunque esta mezcla se encuentre en la misma temperatura, cada uno de ellos ejerce una presión diferente e independiente de la de los demás. Por eso, la ley de Dalton establece que la presión total ejercida por una mezcla de gases es igual a la suma de las presiones parciales de cada uno de los gases. La presión parcial es la que ejerce cada uno de los gases en el recipiente que los contiene. Esto en las mismas condiciones de la mezcla. Y lo podemos expresar como presión total, que es PT, es igual a presión 1 más presión 2 más presión 3. Esto pues sin importar el número de gases que tengamos. Y la presión 1 va a ser, por ejemplo, la presión parcial del primer gas, y así sucesivamente, sin importar cuántos gases tengamos. Y aquí en la imagen pues podemos ver que, por ejemplo, en la de abajo viene oxígeno, nitrógeno, y cuando están juntos pues interactúan como si estuvieran solos en el recipiente. A eso se refiere. Ahora vamos a hablar del ciclo ventilatorio. Bueno, la ventilación es un fenómeno en el que va a ocurrir una movilización de gas, en este caso el aire, entre dos compartimentos, que va a ser la atmósfera y el alvéolo. El ciclo ventilatorio pues va a estar compuesto por dos componentes, la inspiración y la expiración. Estas fases, aunque van a ser parte de un mismo evento, difieren en sus mecanismos y en su función. Vamos a
fase inspiratoria. Esta corresponde a la movilización de gas desde la atmósfera hacia los alvéolos y en condiciones normales es producida por acción de los músculos de la inspiración, que se pueden clasificar en 3 grupos. Eso ya lo habíamos visto, nada más les puse aquí un cuadrito para que recuerden cuáles son. El principal, como ya sabemos, es el diafragma, ya que su acción genera aproximadamente un 80% del trabajo que se requiere para que se produzca esta fase. Los intercostales externos pues van a ayudar a que se adquiera la fuerza necesaria, pero si no existe una ayuda como tal por parte de ellos, el diafragma no tiene problema en hacer todo el trabajo solo. Ahora, tenemos que al producirse la contracción de estos músculos, el diafragma va a descender a la cavidad abdominal, generando un aumento en los diámetros longitudinal anteroposterior y transverso del tórax, y al mismo tiempo los intercostales externos incrementan los diámetros anteroposterior y transverso por el movimiento en asa de balde que produce en las costillas, como el asa de una cubeta. Y pues lo anterior va a generar un aumento en el volumen intratorácico, lo que nos va a producir un descenso en la presión pulmonar, intrapulmonar, con respecto a la atmosférica. Y es así como se crea un gradiente de presión entre la atmósfera y los pulmones, y por lo tanto el aire pues va a poder fluir libremente. Ahora, la presión subatmosférica que se produce por lo ya antes mencionado se suele denominar como presión negativa, y cuando ésta se iguala con 0, o sea, se iguala con la presión atmosférica, el gradiente de presión va a desaparecer, y esto va a determinar la finalización de la fase inspiratoria. Aquí pues podemos ver 2 imágenes en la que se muestra el cambio que ocurre en nuestros pulmones cuando estamos en reposo y cuando estamos en la fase inspiratoria. En el primero podemos ver que el diafragma pues se encuentra en su lugar, por lo tanto la presión que hay dentro de los pulmones y de la atmósfera va a ser la misma, que es de 760 milímetros de mercurio, esto pues a nivel del mar. Y en la segunda imagen tenemos lo que ocurre en la inspiración. Ya habíamos dicho que el diafragma se va a desplazar hacia la cavidad abdominal, dándonos pues mayor volumen y por lo tanto disminuyendo la presión, que va a disminuir de los 760 que había en la atmósfera a 755 milímetros de mercurio a nivel del mar. Aquí podemos ver que se cumple, por ejemplo, la ley de Boyle, se cumple. Y bueno, con respecto a las vías aéreas, podemos decir que las vías aéreas intratorácicas en esta fase experimentan una dilatación producido por el incremento en la tracción radial sobre ellas, mientras que la vía aérea extratorácica no está expuesta a la presión subatmosférica. Ahora la fase inspiratoria. Bueno, pues al finalizar la inspiración comienza la fase inspiratoria, y para que se produzca dicha fase deben existir 3 condiciones. La primera va a ser que el gradiente de presión de la fase inspiratoria debe haber desaparecido, es decir, que la presión intraalveolar debe ser atmosférica. La segunda es que el volumen intrapulmonar debe ser superior al volumen de reposo, y la tercera es que los músculos de la inspiración deben relajarse. Bueno, después de que se produzca un gradiente de presión que promueva el desplazamiento de los gases desde el alvéolo hacia la atmósfera, debe generarse una presión supraatmosférica intratorácica para que se produzca el vaciado pulmonar. Bueno, el pulmón tiene fibras elásticas que permiten su estiramiento durante la inspiración, pero cuando se relajan los músculos inspiratorios, el pulmón recupera su posición de reposo debido al retroceso elástico. Esto produce el gradiente de presión para la producción de la fase expiratoria. Y pues la fase se podría decir que es pasiva, lo que quiere decir que no necesita un trabajo muscular para su producción. Aquí les puse
una tablita para que vean los músculos que participan. Y pues recordar que la fase expiratoria no tiene músculos productores de la fase, pero sí facilitadores y accesorios. Y pues aquí, igual que en las imágenes anteriores, podemos ver el cambio que ocurre, pero esta vez en la fase expiratoria. Va a haber un desplazamiento del diafragma por su relajación, pero este desplazamiento va a ser hacia arriba, o sea, hacia nuestra cavidad torácica, lo que va a hacer que nuestra presión intrapulmonar aumente. Esta presión va a ser de 765 milímetros de mercurio, comparada con la presión atmosférica, que es de 760 milímetros de mercurio, igual a nivel del mar. Y bueno, con respecto a las vías aéreas, tenemos que la vía intratorácica tiende a colapsar por efecto de la fuerza compresiva que actúa sobre ella, mientras que la vía aérea extratorácica va a tender a dilatarse por efecto de la fuerza expansiva del volumen expirado en una zona en la que esta no encuentra oposición. Ahora vamos a hablar del volumen respiratorio por minuto. Bueno, el volumen respiratorio por minuto es la cantidad total de aire nuevo que pasa a las vías respiratorias en cada minuto, y va a ser igual al volumen corriente multiplicado por la frecuencia respiratoria por minuto. Pues para poder sacarlo debemos de saber qué es el volumen corriente y la frecuencia ventilatoria. El volumen corriente, o tidal como también se le llama, es el volumen de aire que ingresa al pulmón en la fase inspiratoria normal, y normalmente es de 500 mililitros. Y la frecuencia ventilatoria es el número de ciclos ventilatorios que ocurren por minuto, y normalmente son 12 respiraciones por minuto. Entonces, si nos guiamos por la definición del volumen respiratorio por minuto, nos dice que es igual al volumen corriente multiplicado por la frecuencia respiratoria por minuto, y aquí tenemos lo que es normalmente en cada uno. Si multiplicamos, nos va a dar que el volumen respiratorio por minuto aproximado es de 6 litros sobre minuto. Y bueno, sería todo. Bien, tenemos que la elasticidad es la propiedad que tiene un cuerpo de recobrar su posición original. Tenemos una imagen que nos explica lo que es la elasticidad. Bueno, tenemos más o menos a lo que nos vamos a referir en este tema, características o bien ramas de la elasticidad, que son distensibilidad y retractibilidad. Y bueno, básicamente eso es la elasticidad. Pero ¿cómo tenemos elasticidad en el pulmón? Bueno, tenemos unas fibras con proteínas, que es la colágena y elastina. Bueno, estas forman las fibras, específicamente en la parénquima pulmonar. Y bueno, cuando nosotros tenemos desinflados los pulmones, estas se contorsionan y son contraídas. Cuando nosotros tenemos insuflados, estas se desenredan y se alargan. Vamos a ver ahora lo que es distensibilidad, que digamos que es una característica de elasticidad, por así decirlo. Bueno, la distensibilidad pulmonar es el volumen que se expanden en los pulmones por cada aumento de presión transpulmonar. O bien es el cambio de volumen pulmonar por unidad de cambio de presión. Y bueno, en una persona sana, en una persona normal, tenemos que su distensibilidad va a ser de 200 mililitros de aire por cada centímetro de agua de presión transpulmonar. Bien, lo que podemos entonces decir es que por cada centímetro de agua el volumen pulmonar después de 10 a 20 segundos es de 200 mililitros, perdón. Ahora bien, tenemos aquí una gráfica que nos puede explicar mejor. Sabemos que la presión pulmonar es negativa o transpulmonar, o bueno, la presión es negativa, y vamos a empezar desde 0
Entonces en la inspiración se va haciendo más negativa y el volumen aumenta. Bien, en esta inspiración tenemos que va a llegar hasta 7,5 de presión negativa, y en la expiración lo contrario, se va a hacer menos la presión negativa y menos el volumen. Entonces ahora vamos a ver algunos otros significados, otras definiciones de distensibilidad. Tenemos que la distensibilidad dinámica es el cambio de volumen del conjunto tóraco-pulmonar por cada unidad de presión aplicada. Entonces esta representa la capacidad de adaptación tanto del pulmón como de la caja torácica en condiciones dinámicas de movimiento hasta el final de la fase. Y tenemos su fórmula, o para medirlo, que es el volumen total inspirado entre presión. La distensibilidad estática es el cambio de volumen pulmonar debido a una aplicación de una unidad de presión en ausencia de flujo pulmonar. Entonces, esta se mide con el volumen total expirado entre presión de meseta inspiratoria. Tenemos otra definición. Y bueno, tenemos que la distensibilidad específica depende del tamaño, no es lo mismo un adulto, un niño o un recién nacido. Entonces tenemos que en un adulto va a ser de lo que es 1 litro, de un niño va a ser de 0,5 litros el volumen, y en un recién nacido va a ser de 0,167 litros, como lo muestra la gráfica de distensibilidad específica. Entonces esta va a depender del tamaño de los pulmones o bien del tamaño morfológico de la persona. No va a ser lo mismo en un adulto, un niño o un recién nacido. Y bueno, vamos al siguiente tema. Bien, tenemos que la retractibilidad elástica es el fenómeno contrario de la distensibilidad. Es la propiedad elástica del pulmón de recuperar su forma. Hasta ahora no es posible pues medirla directamente, pero se calcula retractibilidad, la fórmula es retractibilidad es igual a 1 sobre distensibilidad. La retracción elástica del pulmón aumenta a medida que aumenta el volumen pulmonar. Así, en la inspiración máxima alcanza su mayor volumen y va disminuyendo progresivamente. La retracción elástica máxima se calcula midiendo únicamente la presión intrapleural durante la inspiración máxima. Y bueno, tenemos un ejemplo. Si la distensibilidad está aumentada a un 150%, la presión de retracción elástica está disminuida al 60%, sin existir necesariamente correlación numérica, entre lo que aumenta a una y disminuye a la otra. Es usual dar el resultado al 90% de la capacidad vital y se denomina presión de reducción elástica 90%. Y bueno, vamos a la siguiente diapositiva. Esta es una imagen que me hubiera gustado pues explicar para conjuntar todas las definiciones y hacerlo de manera gráfica o así hubiera sido más claro. Pero entonces nos seguimos al siguiente tema. Y bueno, tenemos lo que es la tensión superficial alveolar. Esta el alveolo está recubierto de una película líquida que se presenta en el fenómeno de tensión superficial. ¿Qué es la tensión superficial? Es la fuerza expresada en dinas que actúan a través de una línea imaginaria de 1 centímetro de largo en la superficie de un líquido. Y bueno, tenemos que la tensión superficial máxima en alvéolos insuflados, es máxima en alvéolos insuflados y es mínima cuando no están insuflados, ¿bien? Y bueno, la tensión superficial tapiza los alvéolos y se le va a llamar agente tensioactivo, que realmente el agente tensioactivo se le va a llamar a los neumocitos tipo 2, que más adelante vamos a explicarlos un poquito más. Y
bueno, una mayor descripción de esta película se dará al tratarse de aspectos de difusión. La tensión superficial es, pues como ya lo habíamos mencionado, una fuerza, reitero, en DINAS que actúa en la interfase de líquido-gas. Esta tensión ocurre debido a que la atracción entre DINAS y las moléculas de líquido son más fuertes que las existentes entre el líquido y el gas, lo cual da como resultado que la superficie del líquido tienda a hacerse pequeña. Bueno, un ejemplo que lo leí en un libro de respiratorio me ayudó a entender más lo que es la tensión alveolar. Y bueno, esto habla o compara esto con el comportamiento que se observa en burbujas de jabón formadas por el soplido que se da a través de un tubo. Y bueno, el comportamiento de la burbuja de jabón se puede determinar, o bueno, podemos determinarlo por la ley de Laplace. Y bueno, esa anteriormente la explicó mi compañera Brenda. Y bueno, para no perder tanto de vista la ley, la vamos a recordar, que indica que la presión necesaria para distender una esfera es directamente proporcional al doble de su tensión superficial dividido por el radio. O bueno, la fórmula es igual a presión 2 veces lo que es la tensión superficial entre el radio. Y bueno, los alvéolos pueden compararse con las burbujas de jabón. Tienen su conexión que es el bronquiolo y reciben presión durante la inspiración. Sin embargo, en la expiración no colapsan, sino que conservan la estabilidad. Esto se debe al producto secretado de los neumocitos tipo 2 mencionados al principio. Y pues se va a llamar agente tensioactivo realmente, que reviste toda la superficie alveolar, cuya finalidad es disminuir la tensión superficial de las moléculas en el área de contacto de aire líquido. Esta baja tensión superficial en los alvéolos hace que el pulmón sea más distendible y que disminuya el trabajo necesario para la distensión por cada respiración. Y bueno, finalmente la presencia de este agente tensioactivo mantiene seco el alvéolo, porque así como las fuerzas de tensión superficial tienden a colapsar a los alvéolos, así también se absorbe el líquido de los capilares pulmonares a los alvéolos y reduce estas fuerzas. Y bueno, se evita la salida del líquido, lo cual es además un factor antiedema. Y bueno, si nosotros perdemos lo que es este agente tensioactivo, provoca pulmones rígidos, de escasa distensibilidad, zonas de colapso alveolar, que a esto se le llama atelectasia, zonas de trasudado dentro de los alvéolos. Y los padecimientos resultantes son variados y se engloban dentro de lo que se conoce como síndrome de dificultad respiratoria. Con estas definiciones ya mencionadas podemos entender lo que es el síndrome de dificultad respiratoria. Y bueno, vamos lo que es a otra imagen. Y bueno, tenemos lo que es en esta imagen, representa hacia dónde va la tensión superficial de los alvéolos, o sea, va hacia adentro, va hacia un centro todas. Y bueno, tenemos lo que es el volumen crítico, se refiere lo que es al contenido gaseoso del alvéolo normal en condiciones de reposo. Y bueno, tenemos aquí que en la inspiración el volumen va a expandirse, o bueno, va a insuflarse, se insufla, y bueno, la fuerza, digamos, se va a ir hacia afuera, la tensión. Esto tiene que ver con la tensión, y bueno, ahorita van a encontrarle como más chiste, o bueno, más como yo lo entendí. Y bueno, en la inspiración es que esta se va a ir, el volumen va a ir como saliendo, pero no va a colapsar, y esto no colapsa, o sea, va hacia adentro, pero no va a colapsar gracias al factor, al neumocito tipo 2, que ya le explicamos anteriormente. Y bueno, aquí dice representación gráfica y simplificada del concepto de volumen crítico. Durante la inspiración el alvéolo se insufla
y durante la expiración se vacía pero sin colapsarse gracias al factor tensioactivo. Y bueno, recordamos entonces el volumen crítico se refiere al contenido gaseoso del alvéolo normal en condiciones de reposo. Y bueno, aquí tenemos el factor surfactante, los neumocitos tipo 2, formados por fosfolípidos, lípidos neutros, proteínas, surfactantes específicos, tiene 85% de fosfaditilcolina y ayuda a la distensibilidad pulmonar, anula la fuerza de tensión superficial y mantiene las estructuras. Vamos con el otro tema, que son las presiones intrapulmonares e intrapleurales en relación con la presión atmosférica. Y bueno, tenemos que la presión pleural es la presión del líquido que está en el delgado espacio que hay entre una pleura pulmonar y la pleura de la pared torácica. Y bueno, tenemos que, abajo vamos a ver una gráfica donde lo vamos a entender más. Entonces, recordemos que se refiere a la presión del líquido que está en el delgado espacio entre la pleura pulmonar y la pared torácica. Ahora, la presión intrapulmonar es la diferencia entre la presión que hay en el interior del alvéolo y la que hay en la presión pleural. Es una medida de las fuerzas elásticas de los pulmones que tienden a colapsarlo en todos los momentos de la respiración, denominadas presión de retroceso. Y bueno, en el siguiente tabla se va a entender un poquito más. Aquí ven, tenemos lo que es la presión pleural, que ya lo habíamos definido, que es la presión de líquido entre la pleura pulmonar y la pleura de la pared torácica. Y bueno, esta normalmente va a ser de 0, ahí tenemos la presión pleural, si es observada esa línea azul, y bueno, la presión normal, perdón, va a ser en 0, ¿no? Ok, pero la presión pleural normal va a ser de 5 centímetros de agua. Y bueno, al momento de la inspiración, la presión negativa va a aumentar a 7.5 centímetros de agua. Ahora, en la expiración, tenemos que esta va a hacerse menos positiva hasta llegar otra vez a 5. Ahora, la presión transpulmonar, digamos, la diferencia de la presión alveolar y la presión intrapleural. Y bueno, ahí tenemos la diferencia y la definición. Ahí en esa gráfica fácilmente se entiende, solamente son las diferencias. Y pues aquí tenemos también lo que es otra tabla, para que se entienda quizás más un poco más la intrapulmonar y comparando la presión atmosférica, ¿no? Entonces tenemos lo que es al inicio la presión atmosférica 0, y la presión intrapulmonar es 0 centímetros de agua. La presión intrapleural al inicio, como lo había mencionado, menos 5 centímetros de agua. La inspiración va a ser en la presión atmosférica, siempre la presión atmosférica, como se observa, va a ser de 0. En la presión intrapulmonar es de menos 1 centímetro de agua. Y en la presión intrapleural, digamos en el punto máximo de la inspiración, va a ser menos 7,5 centímetros de agua. En la expiración, aquí es totalmente, se va a hacer positiva en 1 solamente centímetros de agua, y en la presión intrapulmonar y en la intrapleural igual, regresa a lo mismo, a menos 5 centímetros de agua. Y bueno, yo creo que se entiende más como entendiendo la tabla y comparando la tabla y la gráfica anterior. Recordemos que la presión intraalveolar es la presión de insuflación que se necesita para mantener la apertura alveolar.
pero este va a depender de dos factores importantes, de la tensión superficial y del radio del alvéolo. La tensión superficial fisiológicamente va a ser proporcional al radio del alvéolo, por lo que los alvéolos de mayor tamaño tendrán mayor tensión superficial. En cambio, los de menor tamaño pues tendrán menor tensión superficial que aquellos de mayor tamaño. Sin embargo, si la tensión superficial fuera igual en todos los alvéolos de menor tamaño tendrían mayor presión que los alvéolos de mayor tamaño, dando paso a un gradiente de presión cediendo parte de su volumen en el alvéolo más grande, como lo podemos ver en la imagen, donde aquí manejamos que el alvéolo más grande tiene un radio de 2, su tensión superficial de 3, al igual que en el alvéolo pequeño, que es tensión superficial de 3. Y bueno, a la hora de hacer la operación siguiendo la ley de Laplace, podemos ver que nuestra presión es igual a 3. En cambio, en el alvéolo pequeño, donde su radio es menor, pero la tensión superficial sigue siendo la misma, su presión es mayor, que es la de 6. Y bueno, por lo tanto, el gradiente de presión cedería a su volumen hacia el alvéolo más grande. Dentro de la presión intraalveolar hay un fenómeno importante para la estabilidad del alvéolo, que esto es la interdependencia alveolar. Consiste en la transmisión de fuerzas expansivas de gran magnitud entre grupos de alvéolos vecinos. Estas fuerzas van a tener origen de la presión negativa interpleural. Esta presión es la que se encuentra en el espacio interpleural. Recordemos que en cada inspiración, la presión interpleural va a ser cada vez negativa para permitir el ingreso de aire. Por lo tanto, esta presión negativa se va a transmitir desde el alvéolo que se encuentre más cercano a la pleura hasta los alvéolos vecinos, permitiendo así la facilidad del ingreso de aire. Hemos hablado con anterioridad sobre la estabilidad del alvéolo, pero ¿qué sucede cuando ésta se ve afectada? Bueno, mediante la ventilación colateral, que es el factor de apertura, que posibilita el paso de gas desde las unidades estables a unidades inestables por gradiente de presión, va a ser posible por tres partes importantes del alvéolo, que son los poros de Kohn, que es la comunicación que hay entre los alvéolos, los canales de Lambert, que van a ser la conexión que hay entre bronquios y alvéolos, y los canales de Martin, que son las comunicaciones que hay entre bronquio y bronquio. Y bueno, gracias a estos tres puntos, va a haber la posibilidad de que el gas entre a las unidades inestables. Ahora vamos a hablar un poco sobre cómo se lleva a cabo la inspiración y la expiración. Esto va a ser gracias a la mecánica ventilatoria, la cual es el conjunto de las propiedades de los pulmones y de la pared torácica que van a determinar la capacidad de expansión y retracción del tórax. Para entender mejor la mecánica ventilatoria, vamos a iniciar con la primera fase del ciclo ventilatorio, que es la inspiración. Los músculos necesarios para la inspiración se van a dividir en tres, en los productores de la fase, en los facilitadores de la fase y en los accesorios de la fase. Los dos primeros van a actuar en condiciones fisiológicas. Sin embargo, los accesorios de la fase solo será en condiciones de ejercicio y en situaciones patológicas, como se describirá a continuación. Los músculos productores de la fase inspiratoria son el diafragma y los intercostales externos. El diafragma, al contraerse, los músculos productores de la fase inspiratoria van a dar inicio a esta fase brindando el volumen intratorácico necesario mediante su contracción. ¿Por qué necesitamos un mayor volumen? Ya que a mayor volumen, la presión disminuirá haciendo un gradiente de presión y así permitirá el flujo de aire. Estos músculos son el diafragma y los músculos intercostales externos. ¿Cómo funcionan cada uno? Bueno, el diafragma hace el 80% del trabajo de la producción de la fase, descendiendo hacia la cavidad abdominal, generando un aumento en los diámetros longitudinal, transversal y anteroposterior del tórax. Del otro lado, los músculos intercostales externos solo incrementan los diámetros anteroposterior y transverso por el movimiento de asa de Walde, como se puede ver en la imagen de color azul. Los músculos facilitadores de la fase inspiratoria van a tener la función de mantener abierta y permeable la vía aérea extratorácica. Esto es importante ya que en la fase inspiratoria la vía aérea extratorácica tiene una tendencia al colapso por el efecto de succión que sucede al cambio de presiones que hay en esta fase. Los músculos que van a conformar
Este conjunto va a ser el geniogloso, el genioideo, el esternoioideo, el tiroideo, el esternotiroideo y el periestafilino interno, que también es conocido como el músculo elevador del paladar, del velo del paladar. Los músculos accesorios de la fase inspiratoria van a tener la función de incrementar el volumen intratorácico solo en situaciones patológicas o en el ejercicio. Estos son el esternocleidomastoideo, que se va a encargar de elevar el esternón y también hacerlo hacia adelante, los músculos serratos anteriores, que se van a encargar de elevar la mayoría de las costillas, los músculos escalenos, que se van a encargar solo de elevar las dos primeras costillas, también el músculo pectoral mayor, el músculo pectoral menor y el trapecio. Bueno, en las imágenes del lado izquierdo podemos ver a lo que serían los músculos escalenos, que son los que se encuentran en la parte superior, a los músculos serratos anteriores, que se encuentran del lado izquierdo, y a los músculos escalenos, que se encuentran del lado derecho. En esta imagen podemos tener una mejor visión del músculo escaleno, que se encuentra en la parte superior, al igual que el músculo trapecio. En la parte inferior podemos ver al músculo pectoral mayor, al músculo pectoral menor, y aún más inferior podemos ver a los músculos serratos. Ahora vamos a iniciar con los músculos de la expiración. Primero que nada, estos no van a contar con productores de la fase, ya que esta fase solo consiste en la relajación de los músculos de la inspiración. No obstante, sí vamos a contar con facilitadores de la fase. Estos son los intercostales internos, que se van a encargar de acomodar la caja torácica en su posición inicial. Por otro lado, vamos a tener músculos accesorios de la fase. Estos solo van a tener función en situaciones patológicas o en el ejercicio. ¿Y estos cuáles son? Primero, vamos a ver que van a estar en función los abdominales recto anterior. Estos se van a encargar de empujar las costillas inferiores hacia abajo. En cambio, los oblicuos y los transversos, su contracción va a empujar el contenido abdominal hacia arriba, contra la parte inferior del diafragma, y así va a comprimir los pulmones. Esto va a ayudar a la respiración rápida cuando las fuerzas elásticas no sean suficientes para producirla. La vía aérea va a estar dividida por tres partes. La primera parte es la que podemos observar en esta imagen, que es la vía aérea superior, también conocida como PAS, por su abreviatura. ¿Esta de dónde va a ir? Va a ir desde la nariz, en condiciones fisiológicas, o si se ha eliminado la permeabilidad de las fosas nasales, va a ir desde la boca hasta la glotis. ¿Cuál va a ser su función? Van a haber dos funciones principales. La primera, la función de conducción del gas. La segunda, entra la limpieza, la humidificación y la regulación de la temperatura de los gases inspirados para que este gas pueda ser tolerado por el alvéolo. Ahora vamos a hablar de la segunda sección de la vía aérea. Esta es la vía aérea intermedia, también conocida como VAI. Esta va a ir desde la glotis hasta la 16ª generación bronquial, o sea, hasta los bronquiolos terminales. ¿Cuál va a ser su función? Su función va a ser conductora principalmente. Sin embargo, también va a tener una función de limpieza, ya que hay presencia de cilios y glándulas. Para finalizar, vamos a hablar de la tercera parte de la vía aérea. Esta se le conoce como vía aérea periférica, su abreviación es VAP, o como zona respiratoria. Recibe este nombre por su función principal, que es el intercambio gaseoso. Esta parte de la vía aérea va a ir desde la 17ª generación bronquial hasta el alvéolo, o sea, bronquiolos respiratorios, los conductos alveolares y los sacos alveolares. Ahora vamos a hablar sobre el espacio muerto anatómico. Este espacio está conformado por la vía aérea superior y la vía aérea intermedia, y se le conoce como espacio muerto, ya que en esta zona no ocurre ningún intercambio gaseoso. El concepto de espacio muerto también se le puede denominar para los espacios del pulmón que no producen efectivamente el intercambio gaseoso, solo que este se le conoce como espacio muerto pulmonar o alveolar. Al juntarse con el espacio muerto anatómico, obtendremos lo que se le conoce como espacio muerto fisiológico, y este forma el 30% del volumen corriente en reposo. Esto solo es un resumen de lo explicado con anterioridad, que bueno, la vía aérea superior va a ser desde la nariz
o en algunos casos la boca, hasta la glotis, la vía aérea inferior, que va a ser desde la glotis hasta la 16ª generación bronquial. Y bueno, el conjunto de estos dos va a ser el espacio muerto, que tiene un volumen de 150 mililitros. Por otro lado, la vía aérea posterior, o también conocida como zona respiratoria, va a ser desde la 17ª generación bronquial a los alvéolos, y este va a ser de un volumen de 2.500 mililitros a 3.000 mililitros. Ahora vamos a dar inicio a lo que serían las resistencias. Primero vamos a hablar del concepto. El concepto es la dificultad u oposición al paso del flujo aéreo que circula a través del cuerpo. Por otro lado, tenemos otro concepto fundamental, que es la conductancia. Esta se va a definir como la velocidad de flujo dentro de la vía aérea, y esta va a depender de la presión entre la boca, la nariz u otros puntos de la apertura de dicha vía y los alvéolos en un momento determinado. Las resistencias elásticas se van a dividir en dos: en la resistencia elástica de la caja torácica y en la resistencia elástica del parénquima pulmonar. Primero iniciaremos con la resistencia elástica de la caja torácica. En ella engloba la presión elástica de la pared torácica y la pared abdominal. La fuerza elástica del tórax va a variar en función al volumen. Durante la primera mitad del ciclo inspiratorio, la fuerza elástica va a expandir el tórax. Al alcanzar el 50-60% de la carga, se va a alcanzar el reposo de la caja torácica y por lo tanto la presión elástica va a ser neutral, o sea, igual a la atmosférica, 0. Si esta fuera elevada a 0, si fuera mayor a 0, la fuerza se opondría a la expansión del tórax, pero esta presión se va a medir con base a la presión del espacio pleural. Como nosotros sabemos, la presión del espacio pleural siempre va a ser negativa, por lo tanto va a tener una tendencia a la expansión. Ahora vamos a hablar sobre la resistencia elástica del parénquima pulmonar. Recordemos que el parénquima pulmonar se refiere al conjunto de los alvéolos. Esta tiende a ser positiva, por lo tanto tiene una tendencia al colapso y es lo que nos ayuda en la parte de la expiración, ya que conforme nosotros vamos expirando el aire, este nos va a ayudar con su tendencia del colapso a que este pueda salir. En esta gráfica podemos observar la resistencia elástica tanto de la caja torácica como del parénquima pulmonar. Del lado izquierdo, de un color tenue, podemos observar la línea que representa la resistencia elástica de la caja torácica. Podemos ver que en su recorrido la mayor parte es una presión negativa, por lo tanto tiene una tendencia a la expansión. Sin embargo, del lado derecho, la otra línea de color muy tenue representa la resistencia elástica del parénquima pulmonar. Como podemos observar, su camino es totalmente en la presión positiva, por lo tanto tiene una tendencia al colapso. ¿Pero qué representa la línea de color azul marino? Bueno, esta es la curva de volumen-presión del sistema respiratorio, que es el resultante de ambas, alcanzando el punto de equilibrio entre ambas estructuras en la capacidad funcional residual. Ahora por último vamos a hablar de la resistencia friccional. Esta es ocasionada sobre las partículas de gas al chocar con las paredes del árbol traqueobronquial. Van a haber tres determinantes importantes: el calibre de la vía aérea, que dependiendo de esta su conductancia va a ser mayor y por lo tanto la resistencia será menor. También la naturaleza del flujo. Como podemos ver del lado derecho, tenemos dos tipos de flujo, un flujo turbulento y un flujo laminar. El flujo turbulento va a generar mayor resistencia y este procede en las ramificaciones y acotaduras de la vía aérea como la tráquea. Por último tenemos el volumen pulmonar. Este va a ser esencial ya que a mayor volumen pulmonar habrá menor resistencia. Ahora que ya conocemos sobre la resistencia friccional, vamos a complementarla con la ley de Puchil. Este postula que la resistencia dependerá de la permeabilidad y el calibre de la vía, así como de su longitud y de la viscosidad del gas. Lo podemos observar en su fórmula, donde demuestra que la resistencia es directamente proporcional a la viscosidad del fluido y a la longitud del conducto. Por lo tanto, si estos aumentan, también la resistencia aumentará. Por otro lado, es inversamente proporcional al radio del conducto, elevado a la cuarta potencia. ¿Esto qué significa? Que si el radio disminuye, por ende la resistencia aumentará, ya que este es inversamente proporcional.
Y bueno, esta tablita solo es un resumen de lo que acabamos de describir, que son los tipos de resistencias. Recuerden que tenemos dos, una resistencia elástica, una resistencia resistiva. Y bueno, las elásticas van a ser dadas por la caja torácica y el parénquima pulmonar. Del otro lado, las resistencias resistivas van a ser ocasionadas sobre las partículas del gas al chocar con las paredes del árbol traqueobronquial. Ahora que conocemos los tipos de resistencias y en qué consisten, podemos hablar sobre un fenómeno interesante conocido como compresión dinámica. Este va a ser esencial para poder producir la fase expiratoria. Este consiste en el flujo de aire, ya que no solo debe de vencer la resistencia de los conductos, como lo que serían las resistencias resistivas, sino debe de movilizarse en contra de la fuerza de colapso sobre la vía aérea impuesta por el rebote elástico del pulmón, o sea, por las resistencias elásticas. Este concepto es muy importante, ya que a medida que disminuye el volumen, la resistencia de las vías aéreas aumenta y la presión endobronquial disminuye con rapidez. Durante este proceso también hay un punto en el que la presión endobronquial es igual a la presión externa, y este se denomina punto de iguales presiones. Este punto de iguales presiones va a dividir la vía aérea en un segmento proximal y uno distal, como se muestra en la imagen número 2. En el proximal, la presión en el interior de la vía aérea es mayor que en el exterior. En cambio, en el segmento distal, el exterior es mayor que el interior. ¿Qué es lo que puede ocurrir? Puede ocurrir una compresión y un cierre precoz de la vía aérea en el segmento distal si la rigidez y el soporte cartilaginoso de ella se encuentran alterados, como sería en la imagen inferior. En cambio, si el volumen pulmonar es alto, el impacto del punto de iguales presiones como factor favorecedor del cierre de la vía aérea no será significativo, como se puede observar en la imagen superior. Bueno, llegamos al final de nuestra presentación. Estas son nuestras bibliografías. Esperamos que puedan ser de mucha ayuda para ustedes, de mucha utilidad. Y bueno, el equipo 1 les agradece su atención.